Muy bien, Ahora, gracias, gracias. Bueno, entonces continuamos. ¿Cómo hemos organizado en general el curso? Bueno, el curso tiene cinco grandes temas. El primero son los fundamentos legales de la evaluación de seguridad. Vamos a conocer tanto los requisitos nacionales como los requisitos que recomienda el OIEA. El segundo es la descripción del proceso de evaluación de seguridad, cómo conducir ese proceso dentro de una instalación donde ustedes trabajen, y el contenido mínimo del informe de seguridad que según la normativa del país se requiere elaborar. La tercera parte es un poco para explicar cómo, cómo realizar los análisis de seguridad. Ya veremos que, aunque hay confusión, no es lo mismo análisis de seguridad que evaluación de seguridad. Eh, en este tercer módulo, pues veremos cómo realizar los análisis de seguridad, tanto desde su enfoque determinista, que tiene que ver con estimaciones de dosis en las diferentes prácticas. Aquí en este curso hay colegas de las prácticas industriales también, que son muy bienvenidos, porque sin duda les ayudará mucho también este curso. Y también el enfoque probabilista que debe tener la evaluación de seguridad, lo cual es el requisito 15 precisamente de GCR parte 4. Dice que los análisis de seguridad tienen que contener los dos enfoques, el determinista, que tiene que ver con las dosis, y el probabilista, que tiene que ver con las estimaciones de riesgo. Eh, Después, en el cuarto módulo, digamos, del curso, vamos a presentarle a ustedes la herramienta informática esta que se llama Toxa, que viene algo así como kit de herramientas para la evaluación de seguridad. Eso es lo que indica esta sigla en inglés. Es una herramienta desarrollada por el OIA, el área de usuarios finales precisamente del OIA, y que tiene como objetivo facilitar la vida de los usuarios, de ustedes, a la hora de elaborar las evaluaciones de seguridad, garantizando que las evaluaciones de seguridad al final también cumplan con las recomendaciones internacionales. Nosotros, Henry y yo, le vamos a presentar esta herramienta, le vamos a explicar cómo funciona, y en base a ello, entonces, ustedes ejecutarán el ejercicio evaluativo, que sería la última parte del curso. Quiere decir, ustedes van a tener una cuenta habilitada en la herramienta, que la vamos a pedir a la OIA para cada uno de ustedes, y que ya les va a servir para quedarse con esa cuenta mientras quieran usar la herramienta. Y ustedes ahí en su cuenta personal van a elaborar, van a llevar a cabo todo el proceso de evaluación de seguridad, y van a elaborar al final de eso, la herramienta le posibilita imprimir directamente el informe de seguridad, tal cual ustedes lo requerirían, digamos, por ejemplo, para presentarlo a la autoridad reguladora. No únicamente para presentarlo a la autoridad reguladora, pero sí también puede usarse para presentarse a la autoridad reguladora. De manera que cuando ustedes concluyan esa última parte del curso y entreguen su ejercicio, pues obtendrán el certificado. Ojo, el ejercicio ni siquiera tiene que tener datos reales de la instalación que ustedes quieren tomar como ejemplo. Si utilizan datos reales, tampoco nos interesa. El objetivo aquí no es evaluar la instalación, sino evaluar las habilidades que ustedes han adquirido para usar la herramienta. Ese es el objetivo del ejercicio. Pueden utilizar una instalación ficticia que ustedes mismos creen, o pueden utilizar una instalación real en la que ustedes
trabajen. Eso, dicho sea de paso, eso solo quedará como un reporte del curso porque todo el contenido va a quedar guardado en el perfil de ustedes y ustedes lo van a modificar como ustedes quieran y ninguno de los otros participantes en el curso tiene acceso a la información de ustedes. Quiere decir, la información de ustedes es personal y ustedes la protegen con una clave de acceso. No sé si alguien estaba haciendo alguna pregunta. No. Bueno, continuamos. Eh, hasta ahí esta parte donde lo que queríamos explicar es más o menos el diseño del curso y cómo vamos a trabajar. Y si nadie tiene ninguna pregunta sobre eso, pues le propongo ya entrar en la primera presentación ya de las que está en el programa. ¿Alguna pregunta? No. Déjame revisar el chat aquí. No, el chat no tiene ninguna pregunta. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente presentación. Eh, Voy a dejar de compartir aquí. Ah, bueno, ok. Y voy a compartir esta otra. No sé cómo puedo ocultar esto, porque déjame ver si. No, va. Al parecer cerré la presentación. Disculpen un momentico. Creo que está en otra pestaña, Cruz. Déjame buscarla, a ver. No, ahora lo ¿No, voy no a. estará ahí arriba en la barra de No, arriba de no, todo? es que no sé, esta barra cómo me la saco de aquí. Creo que en la barra arriba de todo, bien arriba de todo, donde dice menú, presentación de curso, P01, A ver. de aquí se ve. No, la cerré, la vuelvo a abrir, no pasa nada. Ahora se ve. Yo sigo viendo la pantalla previa, Cruz. Ah, espérate. Ahora, ahora sí se cerró. Sí, déjame ver. Ah, Ahora sí. mm, No, esta es la que ya habíamos visto. No es esta. Sí. No, no es esta. Va, se me ha hecho un lío esto aquí. Espérense un momento. Ahora sí.
Ahora sí, ¿no? ¿Qué dice glosario de Sí, términos? no, dice, sí, eso, evaluación de seguridad del de término. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Disculpen el tropiezo. Bueno, arrancando el curso, lo primero que todo es importante consolidar un grupo de términos que se usan mucho en la evaluación de seguridad y a veces no se entienden muy bien o a veces se usan indistintamente, etcétera, etcétera. Entonces, es bueno empezar por ahí, por el glosario de términos. Y bueno, el objetivo es que ustedes conozcan estos términos porque los vamos a usar frecuentemente en las presentaciones, en la parte teórica, pero también en la parte práctica del curso. Vamos a revisar 9 términos que son muy importantes para esta materia de evaluación de seguridad. El primero, evaluación. El segundo, evaluación de seguridad, quiere decir evaluación con apellido. El tercero, análisis de seguridad. Vean que es un término diferente, evaluación de seguridad. El cuarto, justificación de la seguridad, que es una traducción un poco rara, pero es la traducción oficial del término safety case. Eh, el quinto, peligro y riesgo, que son términos que a veces se usan indistintamente y son diferentes. Después, análisis determinista y análisis probabilista. Incidente operacional previsto y condición de accidente, así como escenario. Después, suceso iniciador y barreras de seguridad, que son términos muy importantes usados sobre todo en la parte de riesgo. Y defensa en profundidad, que un término, es un principio que hay que tener en cuenta en la evaluación de seguridad. Lo primero que habría que decir es que todos estos términos nos vamos a referir a ellos según recomienda el OIA en este documento, que es el glosario de seguridad nuclear, tecnológica y física del OIA. Es el glosario de todos los términos que se utilizan tanto en safety como en security, en las dos grandes ramas de la seguridad que maneja el OIA. Anteriormente, y sin mucha diferencia en cuanto a los términos que nosotros vamos a usar, estaba este glosario del 2018, pero en el 2022 se incluyeron los términos los relativos a seguridad física y entonces se sacó este nuevo documento, aunque realmente hay poca diferencia en cuanto a estos términos que vamos a ver entre la publicación del 2018 y la del 2022. El primer término es evaluación. ¿Y qué cosa es evaluación? Es el proceso y el resultado de analizar sistemáticamente y determinar los peligros asociados a fuentes y prácticas y las correspondientes medidas de protección y seguridad aplicables a las mismas. Yo resalto en rojo, vean que pongo hasta en mayúscula ahí, violando todas las reglas de la gramática, que Henry seguro me sancionaría por eso. Proceso y resultado, para recalcar el hecho de que una evaluación siempre implica un proceso y un resultado. No es solo el resultado. Después tenemos el término de evaluación de seguridad y dice que evaluación de seguridad es la evaluación de todos los aspectos de una práctica que guardan relación con la protección y seguridad tecnológica de la práctica. En el caso, por supuesto, de una instalación, ya no de una práctica, sino de una instalación autorizada, ello incluye todas las etapas por las que pasa la instalación: emplazamiento, diseño, explotación, incluso el cierre definitivo de la instalación. Lo que pasa es que
Si bien aquí es importante recalcar que es la evaluación de todos los aspectos, no se puede olvidar que se llama evaluación. Por lo tanto, evaluación de seguridad es el proceso y el resultado derivado de evaluar todos los aspectos que guardan relación con la protección y seguridad. Tampoco evaluación de seguridad es un documento, como mucha gente lo imagina. Es un proceso y el resultado y los resultados que se derivan de ese proceso. El tercer término es el de análisis de seguridad. Muchas veces evaluación de seguridad y análisis de seguridad se usan indistintamente y eso está mal, eso no es correcto, porque el análisis de seguridad es una parte de la evaluación de seguridad. Claro que es una parte muy importante de la evaluación de la seguridad porque es donde se hace una valoración, una medición o un cálculo de alguna forma de los peligros potenciales asociados a la explotación de una instalación o a la realización de una actividad. La realización del análisis de seguridad forma parte de la evaluación de seguridad. Vean que recuerden que la evaluación de seguridad era todo. Los análisis de seguridad están, están relacionados directamente con la valoración, medición o cuantificación de los peligros. Claro que la valoración de los peligros debe contener un adecuado balance entre el enfoque determinista y el enfoque probabilista. Y el requisito 15, que después Henry va a hablar de él seguramente, del GCR parte 4, parte de definir la necesidad de que siempre los análisis de seguridad tengan un enfoque determinista y un enfoque probabilista. Y más adelante vamos a ver qué cosa es cada uno de esos enfoques. El otro concepto es el de justificación de la seguridad, que también se le llama en inglés safety case, pero también se le llama en español informe de seguridad. Es el término más conocido, digamos, en nuestra región, es informe de seguridad. Y el informe de seguridad es la colección de argumentos y pruebas que demuestran la seguridad de una instalación o actividad. Y este sí es un documento. El informe de seguridad sí es un documento. A diferencia de que la evaluación de seguridad era un proceso y eso, el informe de seguridad sí es un documento. A la justificación de la seguridad, como ya les decía, en muchos lugares se le llama informe de seguridad, en otros se le llama expediente de seguridad o safety file, pero al final es el documento donde quedan registrados los principales resultados de la evaluación de seguridad. No, ni siquiera es toda la evaluación de seguridad lo que habría que poner en el informe de seguridad. Por suerte, aquí en Uruguay está muy bien definido y Henry después lo va a tratar también en una presentación que se requiere presentar dentro del informe de seguridad. El otro concepto importante es el de riesgo. Y riesgo, el problema es que el riesgo tiene varias definiciones dependiendo del contexto en que se use la palabra riesgo. En general, incluso en el lenguaje más coloquial, riesgo es la probabilidad de que un determinado efecto en la salud se dé en una persona o en un grupo de personas. Y es común que la gente dice, no, pero fumar tiene mucho riesgo, porque se está enfocando desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de esta definición, digamos, más coloquial que tiene riesgo. Pero riesgo en realidad es una magnitud multiatributiva con que se expresa el peligro potencial y el peligro, la posibilidad de consecuencias nocivas o perjudiciales. Quiere decir, no es, el riesgo parte por definirse sabiendo que no, el riesgo no aumenta solo por la variación de un parámetro. El riesgo puede aumentar por la variación de varios parámetros.
Y desde el punto de vista de los análisis de seguridad, la definición que más nos interesa es es la que nos dice que el riesgo es la media aritmética resultante de la multiplicación de la probabilidad de ocurrencia de un escenario o una secuencia determinada o un suceso determinado multiplicado por la magnitud de las consecuencias. Por eso decíamos que era una magnitud multiatributiva, porque depende no solo de las consecuencias, sino también de la probabilidad de que ocurra una determinada secuencia accidental. En algunas metodologías, como es por ejemplo la de matriz de riesgo, que vamos a conocer más adelante, esta probabilidad, disculpen, se subdivide en multiplicar la frecuencia de ocurrencia del suceso iniciador por la probabilidad de fallo de las defensas. De manera que al final el riesgo puede aumentar porque las consecuencias aumenten, pero también puede aumentar porque la probabilidad de la secuencia accidental aumente. Hay veces que no podemos controlar las consecuencias, pero podemos reducir la probabilidad y de esa forma controlamos el riesgo. Y es una magnitud que es muy importante para todos los análisis probabilistas. Y entrando precisamente en eso, es importante definir qué cosas son los análisis deterministas y los análisis probabilistas. Los análisis deterministas son análisis que lo que hacen es que usan valores numéricos únicos definidos y conducen a un único resultado. Ejemplo típico de eso son los cálculos de dosis. Quiere decir, usted usa como magnitudes de entrada determinados valores que son únicos para un escenario determinado y usted calcula un resultado que le dice la dosis es esta y esa dosis es única para ese escenario determinado. Estos análisis se usan, en estos análisis se usan generalmente valores de mejor aproximación o valores conservadores. Fundamentalmente valores conservadores. ¿Por qué? Porque si usted es conservador en estimar la dosis, pues usted sabe que aunque ese sea un valor único, el que usted estima en un escenario determinado, pues es el peor escenario que usted pudiera tener para ese análisis determinista. Bueno, ejemplos de análisis determinista son las evaluaciones de dosis que toman en cuenta un escenario preestablecido para la realización de estos análisis. Del otro lado, tenemos los análisis probabilistas, que son análisis que usan métodos probabilistas para evaluar la seguridad de una instalación. ¿Y qué son los métodos probabilistas? Los métodos probabilistas al final son métodos que usan técnicas de análisis de riesgo que se han desarrollado por muchos años en la industria y usan esas técnicas de análisis de riesgo para determinar o evaluar el riesgo de determinadas secuencias accidentales que pueden resultar importantes para la instalación o actividad. Ejemplo de estos métodos está el de número de prioridad de riesgo, RPN, que es un método que se usa, por ejemplo, por el TG100 de la APM, que es una publicación que últimamente se ha estado usando mucho en temas de riesgo. Está el análisis de modo y efecto de falla, que bueno, es un método que usa también el TG100, pero que usa también la matriz de riesgo porque es muy efectivo para determinar los sucesos iniciadores de accidentes. Está el método de matrices de riesgo y hay métodos que son mucho más complejos, numéricos, de mayor aproximación que se usan en centrales nucleares, que son los análisis probabilistas de seguridad
o PCA, como se les llama, se le dice en inglés. Bueno, otro, otro también importante término que debemos conocer para las evaluaciones de seguridad es qué se define como condiciones de accidente. Y las condiciones de accidente son las desviaciones de la operación normal que son más graves que los incidentes operacionales previstos, incluidos incluso los accidentes graves o accidentes base de diseño que puedan ocurrir en una instalación. Claro, esta definición tiene que apoyarse a la de incidentes operacionales previstos, porque fíjense que dice que son las que son más graves que los incidentes operacionales previstos. Y los incidentes operacionales previstos son los procesos operacionales que se apartan del funcionamiento normal y que se prevén pueden darse al menos una vez durante la vida útil de la instalación o actividad que se realiza y que generalmente están incluidos ya con medidas de diseño para mitigar esos incidentes operacionales previstos. Por ejemplo, un incidente operacional previsto en, en, en radioterapia es que alguien se quede dentro de la sala del búnker cuando se va a dar un tratamiento. Y por eso hay determinadas medidas previstas ya para eso. Un incidente operacional previsto en gammagrafía, porque tenemos colegas también del área de la industria, puede ser el atascamiento de la fuente en una posición intermedia sin que logre retornar al equipo proyector, no al contenedor, al equipo de gammagrafía. Y para eso, ustedes saben, también hay determinadas medidas de seguridad ya previstas, como un contenedor de emergencia para echar la fuente, etcétera, etcétera. De manera que hay que tener claro que los incidentes operacionales previstos pueden exceder en algunos momentos el nivel de control y convertirse en condiciones de accidente. Pero las condiciones de accidente generalmente son las que sobrepasan los incidentes operacionales previstos. Otro concepto importante es el de escenario. ¿Y qué cosas son escenarios? Bueno, los escenarios son conjuntos de postulados o supuestos de determinadas condiciones que se eh, pre, predefinen para determinadas secuencias accidentales o determinados sucesos. En general, en las evaluaciones de seguridad es importante que existan al menos el escenario de operación normal bien diseñado, sobre el cual se van a hacer los análisis de seguridad en operación normal, y al menos un escenario de accidente que sea el más extremo posible, el más, digamos, el que más dosis, el más riesgoso posible, para también, sobre la base de ese escenario de accidente, determinar, hacer los análisis de seguridad en condiciones de accidente. El otro concepto importante es el de suceso iniciador. ¿Y qué cosas son los sucesos iniciadores? Suceso iniciador es el suceso identificado del que se derivan incidentes operacionales previstos o condiciones accidentes. Quiere decir, los sucesos iniciadores son como en el inglés le dicen el trigger, como el disparador que desata la ocurrencia de incidentes operacionales previstos o condiciones de accidente. Por supuesto, si el suceso iniciador ya es identificado, pues se le llama suceso iniciador postulado. Y es importante saber que en general los sucesos iniciadores siempre son
una de estas tres, eh, uno de estos tres elementos. Pueden ser fallos de equipo, pueden ser errores humanos o pueden ser eventos externos. Siempre para que un suceso sea considerado suceso iniciador, tendría que ser o un fallo de equipo o un error humano o un evento externo. Y tener claro que ellos son eventos capaces de desencadenar el accidente. Por eso se le pone el apellido de iniciadores, porque ellos son los que inician la secuencia accidental. Por último, vamos a hablar de los conceptos de defensa en profundidad y barrera de seguridad. Barrera de seguridad, que también en inglés se le dice capas de seguridad o algo así, son sistemas pasivos, son sistemas de seguridad de activación, puede ser manual o automática, o incluso controles de carácter administrativo que están implantados para garantizar que se cumplan las funciones de seguridad y con ellos los objetivos de seguridad que nos hemos planteado. De manera que pueden ser tanto sistemas que actúen de forma pasiva y que, por ejemplo, retornen la fuente. En el caso de los equipos de braquiterapia, por ejemplo, son esos sistemas pasivos que retornan la fuente de toda forma al cabezal de irradiación. Estos, por ejemplo, también los tenían los equipos de cobalto antiguos que se usaban en radioterapia. Pueden ser del sistema de seguridad de activación, ya sea manual, quiere decir que el operador aprieta un botón, o automática, quiere decir que la propia máquina lanza un interlock y hace que se paralice, que la fuente vaya a la condición segura, con que el equipo deje de irradiar. O pueden ser controles administrativos que son procedimientos. Los controles administrativos al final son procedimientos que son válidos también para, en determinadas condiciones, pues garantizar la seguridad de la instalación. Lo importante es que las barreras de seguridad siempre son las que permiten detener la escalada de los sucesos iniciadores e impiden que la secuencia vaya hacia la ocurrencia de consecuencias indeseadas. La barrera es eso que está ahí en el medio, pues como cortando la secuencia accidental y evitando que se produzcan las consecuencias que se han definido. Por último, hablemos brevemente del principio de defensa en profundidad. ¿Y por qué es importante este principio? Porque este principio es el que se define como un despliegue jerárquico a diferentes niveles, tanto de equipos como de procedimientos diversos, para prevenir la escalada, ya vimos, de incidentes operacionales previstos o condiciones de accidente. ¿Qué nos dice en realidad este principio? Que debemos siempre diseñar más de una medida de protección o defensa, de modo que si ocurriera el suceso iniciador y fallara una de las defensas previstas, exista todavía suficientes defensas, quiere decir, exista profundidad en la defensa para que no logren manifestarse las consecuencias que pudiera causar ese suceso. Entonces, esto es muy importante conocer este principio porque al final es el que nos da la lógica para establecer determinados procedimientos, chequeos redundantes, escalonadamente, uno detrás de otro, de manera que si fallara alguno, pues no ocurran las consecuencias que eventualmente pudieran consistir. Si usted pone una sola defensa, una sola medida de defensa, aunque esa medida sea muy robusta, usted no está
aplicando bien el principio de defensa en profundidad, porque usted estaría dejando a merced de esa medida toda la seguridad de la instalación. Si falla esa medida, ya no hay ninguna forma de evitar el accidente. Entonces, es un principio muy importante. Bueno, hasta aquí esta presentación. Constantemente vamos a estar viendo estas definiciones a lo largo de la parte teórica del curso y después también, pues la estaremos viendo en la parte práctica, porque ustedes van a tener que estar usando estas definiciones constantemente. Y ahora, y bueno, hasta aquí las presentaciones que yo iba a realizar. Si alguien tiene alguna pregunta, me la puede hacer ahora o la puede hacer después por el chat sin ningún problema. ¿No hay pregunta? Bueno, si no hay preguntas, cedo la palabra a mi colega Henry Ortega para que la presentación siguiente. Cruz, tienes que habilitarme para compartir. ¿Y cómo En seguridad, creo, tú algún hiciste botón. cambio a la presentación que... No, no, dejé la que estaba. Bueno, pues te la presento aquí directamente si quieres y tú Bueno, me vas no, dale, diciendo siguiente y siguiente. dale, dale. Ok, espérate, déjame abrirla. Esta es la última, ¿no? Ajá. ¿Se ve? Sí, Cruz se ve. Sí, sí se ve. ¿La ves, Henry? Sí, sí, perfecto. Bueno, ¿Me dale, me escuchan vas bien? diciendo siguiente. Bueno, para los que no me conocen, soy Henry, formo parte también de la Unidad de Física Médica y bueno, también trabajo en la autoridad reguladora. Yo hoy voy a hablar de lo que serían las bases y requisitos para la evaluación de seguridad. Cruz. Bueno, el objetivo de la charla es básicamente presentar las bases que sustentan la realización de la evaluación de seguridad, y analizar todos los requisitos, algunos muy sucintos, ¿no? No hace falta tampoco profundizar tanto en lo que establece el GSR parte 4, ¿no? Que es la evaluación de la seguridad de las instalaciones y actividades, que es un documento, bueno, del OIE. Cruz, ¿vale? Bueno, contenido sería las bases que sustentan la evaluación de seguridad y los requisitos que establece el GCR parte 4. Bien, este documento, como muchos de los documentos del OIEA, está digamos, imbuido en una pirámide jerárquica, en el que, bueno, en la punta tenemos lo que serían los fundamentos de seguridad, las generalidades de toda la seguridad. Luego vamos bajando y tenemos requisitos generales de seguridad. Luego requisitos específicos de la seguridad, ¿no? Que tienen que ver con instalaciones o prácticas específicas. Y más abajo tenemos las guías generales y las guías específicas de seguridad que también, bueno, tienen que ver con eso, con instalaciones o actividades específicas, ¿no? Cómo aplicar esos requisitos, pues a través de esa guía. Cruz. Bueno, de las bases para requerir la evaluación de seguridad, partimos del principio 3 del documento, un momento que tengo acá, esto no me deja ver. Principios fundamentales de seguridad. Sí, no, pero tenía que atravesar
Sí, es el documento Principios Fundamentales de Seguridad, que el SF1, que específicamente en su principio 3 sobre liderazgo y gestión en seguridad indica que toda instalación o actividad debe pasar por una evaluación de seguridad y esto debe hacerse aplicando un enfoque gradual, es decir, según el nivel de riesgo. O el enfoque gradual sería un proceso o un método en el que las medidas y las condiciones de control sean proporcionales a la probabilidad y a las posibles consecuencias del riesgo asociado a esa actividad, ¿no? Por tanto, todas nuestras acciones, documentación, las acciones y las medidas que vamos a tomar deben ser proporcionales a la magnitud del peligro radiológico y a las características de nuestra instalación. Claro. Evidentemente no vamos a hacer, no es lo mismo una evaluación de seguridad para una central nuclear que para un servicio, no sé, de radiología. Este, Bueno, no, me faltó un pedacito más, Cruz, un poco atrás. Creo que no dije todo, pero bueno, eh, bueno, básicamente esta evaluación implicaría eso, analizar de forma sistemática cómo funcionan normalmente las operaciones, qué es lo que podría fallar y qué consecuencias tendrían esas fallas. Además, no solamente tendríamos que identificar los peligros, sino también revisar si las medidas de control son adecuadas, si el diseño y la ingeniería de seguridad cumplen, ¿no? Para que se desempeñen, cumple con las funciones que se espera que se desempeñen, ¿no? Cruz. Bien, otros principios fundamentales que también están establecidos en este documento son el principio 5 que bueno, habla sobre la necesidad de un enfoque diferenciado. El principio 8 sobre la prevención de accidentes. El 9 de la preparación para emergencia y su respuesta. Y el 10 que tiene que ver con la reducción de riesgo ante radiaciones existentes o no reguladas. Cruz. Bien, en el GCR en la parte uno, en el requerimiento 24, que bueno, se llama demostración de seguridad para las autorizaciones de instalaciones y actividades, se establece que es el solicitante quien debe presentar una demostración adecuada de seguridad. Ya veremos que adecuado básicamente lo que quiere decir es que tienes que cumplir eh, los 24 requerimientos del GCR parte 4. Este, bueno, debe hacer esa demostración adecuada de seguridad ante la solicitud de una autorización de una instalación o una actividad. Y antes de la concesión de esa autorización, el solicitante debe presentar una evaluación de seguridad que, bueno, será revisada y evaluada en este caso, en Uruguay, por la autoridad reguladora, de acuerdo con los procedimientos que se especifiquen, ¿no? Cruz. El requisito 13 que se llama evaluación de la seguridad del GCR parte 3, bueno, esta se establece que es el órgano regulador el que exigirá el cumplimiento de los requisitos relativos a la evaluación de seguridad. Y la persona o organización responsable de una instalación o actividad que implique riesgos radiológicos es el que realizará la evaluación adecuada de la seguridad de esa instalación o de esa actividad. Este, los solicitantes de autorización realizarán una evaluación de seguridad que, bueno, puede ser genérica o específica para la práctica o la fuente de la que son responsables. Este, en casos donde se usan fuentes con un diseño, digamos, muy estándar, muy uniforme, lo más común es que se permita una evaluación genérica y esto es porque la seguridad de la práctica está garantizada por la propia seguridad de la fuente. Y bueno, cuando no se trata de fuentes, digamos, en los otros casos, se puede exigir una evaluación específica. Pero bueno, si ya se cuenta con una evaluación genérica previa para la fuente, no es necesario repetir estos aspectos, ¿no? En la evaluación específica. Bien, concretamente en la norma UI 100 de la autoridad reguladora acá en Uruguay, en el artículo 67 se establece que el solicitante de la autorización debe realizar y presentar a la autorización, a la autoridad, una evaluación de la seguridad de la instalación o actividad, según lo que se dispone en la guía de autorizaciones para instalaciones y actividades asociadas de la autoridad reguladora. En el artículo 72, bueno, ahí habla de los representantes legales, deben realizar exámenes, bla, bla, bla. Sigan respetándose cuando, ¿no? Esta evaluación de seguridad se siga respetando cuando se prevean modificaciones importantes en la instalación, cuando hayan cambios importantes en el emplazamiento,
obviamente es otro lugar, habría que hacer una nueva evaluación. Cuando la experiencia operacional o la información que se tenga, ¿no? Sobre accidentes y otros incidentes surjan, pues bueno, eso también, eso podría indicar hacer una nueva evaluación. Este, Cuando se prevean producir cambios importantes en las actividades, en la parte organizativa, o cuando, bueno, haya nuevos cambios de norma o de directrices, ¿no? Aquí en ese caso habría que ver si se sigue cumpliendo, ¿no? En la guía de autorizaciones para instalaciones y actividades, bueno, entre toda la documentación que se solicita, el punto C habla directamente del informe de seguridad de la práctica que se desarrolla en correspondencia con un anexo, en este caso dice anexo 1, que es para el caso de licencias de operación. Pero bueno, habría para otras prácticas como para registros se necesitaría un informe de seguridad en correspondencia con otro anexo. Y para otras actividades, pues hay distintos anexos. Bueno, ahí está detallado. Obviamente no se ve muy bien, pero está detallado cómo cada uno de los apartados que hay que cumplir, y lo que tiene que incluir el informe de seguridad para la solicitud de la licencia de operación. Pues, bien, como mencioné, el GCR parte 4 es el que establece los requisitos para la evaluación de seguridad. Hay Alberto por ahí, perdón. Y que bueno, lo que dice que en general todos estos requisitos deben hacerse con especial atención en cuanto a la defensa en profundidad, que ya habló Cruz, los análisis de seguridad y la aplicación de un enfoque gradual, como ya mencioné anteriormente. Y bueno, y también establecen los requisitos para que la verificación se haga de manera independiente. Así que bueno, arrancamos con los requisitos. El primer requisito es lo que se llama el enfoque diferenciado. Este, bueno, este requisito lo que plantea es que no todas las evaluaciones de seguridad deben ser iguales. El grado de detalle y el alcance de cada evaluación debe adaptarse a las características de la instalación o actividad específica y sobre todo a los riesgos radiológicos que puede implicar esa actividad o esa instalación o esa actividad, ¿no? Bueno, básicamente lo que viene a decirnos es que cuanto mayor sea el riesgo potencial, pues bueno, más exhaustiva, ¿no? Más rigurosa debe ser la evaluación. Entonces hay que tener en cuenta varios aspectos que tienen que ver con el tipo de emisiones radiactivas que se pueden producir durante un funcionamiento de operación, digamos, de la operación normal de la instalación, las consecuencias que podrían tener incidentes o incluso accidentes, o sea, incidentes previstos o accidentes que, bueno, no son inesperados. Y bueno, y aunque sea poco probable, también si ocurre, las consecuencias, ¿no? que tendrían estos accidentes. El requisito 2 nos habla de el alcance de la evaluación de seguridad. Bueno, básicamente es el alcance que tiene una evaluación de seguridad, o sea, debe aplicarse a todas las tecnologías que tengan asociado un riesgo radiológico, o digamos, las actividades y las instalaciones, ¿no? Uy, perdón. El requisito 3, bueno, nos habla de la responsabilidad de la evaluación de seguridad. Eh, la obligación, digamos, de realizar la evaluación de seguridad recae directamente en la entidad responsable de la instalación o de la actividad. Acá, bueno, es lo que se llama el representante legal, pero bueno, es la persona jurídica responsable, ¿no? De esa actividad. En este caso, digamos, la empresa, la institución que opera debe asegurarse no solo de que la evaluación se realice, sino que se haga además de manera correcta, ¿no? Y con resultados confiables. En caso de que la entidad operadora cambie, por ejemplo, si otra empresa asume el control, por cambio de, no sé, de gerencia o de dirección, bueno, esa responsabilidad se transfiere a la nueva, al nuevo responsable, ¿no? Y esa evaluación debe estar a cargo de un equipo técnico que tenga, bueno, obviamente la formación adecuada y la experiencia suficiente como para realizar esa evaluación, ¿no? El requerimiento 4 nos habla de la finalidad de la evaluación de seguridad.
Bueno, la evaluación de seguridad tiene como propósito fundamental verificar si una instalación o actividad cumple con el nivel adecuado de seguridad. Lo que hablé de adecuado antes es justamente cumplir esos 24 requerimientos. Este, entonces, lo que se trata es de confirmar que se han alcanzado los objetivos de protección establecidos por el que lo diseña, la entidad operadora y la autoridad reguladora, siguiendo los enunciados del GCR parte 3. Este, Esta evaluación lo que nos va a permitir es responder preguntas clave, como por ejemplo, si los riesgos radiológicos están bajo control y si está dentro de los límites permitidos, si se han reducido los riesgos tanto como sea posible, si se han contemplado no solo las condiciones normales de operación, sino también los posibles incidentes o accidentes. Y bueno, ¿y qué pasa si ocurre un fallo? Si se han analizado las consecuencias, si se tienen en cuenta las medidas para poder enfrentarlas. En definitiva, es un proceso que busca garantizar todas las situaciones posibles, ¿no? Que estén cubiertas desde el punto de vista de la seguridad radiológica. Bueno, en cuanto a los preparativos de la evaluación de seguridad, básicamente lo que tenemos que asegurarnos es tener todos los recursos, la información, los datos, los instrumentos necesarios y los criterios para poder llevar a cabo la evaluación de seguridad. Siguiente. En cuanto al requisito C, que es la evaluación de los posibles riesgos radiológicos, bueno, se determinan esos posibles riesgos radiológicos que se refieren a las posibles consecuencias radiológicas más graves, la peor situación que podría darse en una instalación o una actividad durante la ejecución este, ¿no? de esa actividad. Bueno, básicamente cuando los sistemas fallan. El requisito 7 nos habla de la evaluación de las funciones de seguridad. En este punto lo que se exige es identificar y analizar todas las funciones de seguridad que estén asociadas con la instalación o la actividad, ¿no? Pero eh, básicamente las funciones de seguridad son aquellas, digamos, mecanismos que deben activarse para prevenir o reducir los efectos posibles de incidentes o accidentes, ¿no? Por ejemplo, poner un ejemplo que podría ser el blindaje, pues eliminar el calor de materiales radioactivos, el confinamiento del material, bueno, etcétera. Este, Durante esta evaluación es fundamental verificar si las defensas que existen realmente pueden cumplir con estas funciones y para ello, bueno, es necesario analizar qué tan confiables son los sistemas, si se cuenta con redundancia, si tenemos diversidad en los mecanismos, separación, segregación, independencia y, bueno, cualificación del equipo que estamos usando para hacer esto, ¿no? El requisito 8 nos habla de la evaluación de las características del emplazamiento. Obviamente no es lo mismo en una montaña o donde tenemos un acuífero o tengamos algún tipo de, no sé, algún aspecto geográfico, digamos, también es relevante en la evaluación de la seguridad, ¿no? Siguiente, Cruz. En cuanto a el requisito 9 que nos habla de las disposiciones radiológicas, eh, dentro de la evaluación de seguridad, hay que verificar si existen medidas eficaces para proteger tanto a las personas como al medio ambiente. Esto implica, bueno, responder a básicamente dos preguntas. Si tenemos bien controladas las exposiciones y si por tanto se asegura así que los trabajadores, tanto los trabajadores como el público en general, están dentro de los límites de dosis especificados. Y bueno, si se han optimizado la protección radiológica, ¿no? Es decir, si se han reducido al mínimo posible dentro de lo razonable las dosis individuales, la cantidad de personas que tengamos expuestas y la probabilidad de que ocurran exposiciones, digamos, no innecesarias, ¿no? Todo esto debe evaluarse dentro de los aspectos técnicos, factores económicos y sociales, etcétera, ¿no? Siguiente, Cruz. En cuanto a los factores humanos, que es el requisito 11, bueno, aquí se evalúa toda la parte que tiene que ver con los procedimientos, digamos, las interacciones, como dice ahí, entre los seres humanos en una instalación, una actividad, este, es, eh, y si se prevén para todas las actividades operacionales normales, y si están dentro de los límites y las condiciones operacionales, ¿no? Entonces, bueno, debemos valorar la competencia del personal, los programas de capacitación vinculados a eso, y la dotación del personal, la mínima, ¿no? Especificada para que la seguridad sea adecuada. Se debe determinar si los requisitos relacionados con factores humanos
se tuvieron en cuenta en el diseño y en el funcionamiento de la instalación y se deben incluir aspectos que tienen que ver con la cultura de seguridad, ¿no? Según corresponde. El requisito 12 nos habla de la vida útil de una instalación, que bueno, básicamente tenemos que abordar todas las etapas de la vida útil de una instalación o de una actividad, ¿no? Digamos, asociadas a equipos en la que puedan darse posibles riesgos radiológicos. Toda la vida hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a el requisito 13, que es la evaluación de la defensa de profundidad, que bueno, Cruz ya mencionó lo que era. Entonces, lo que se busca aquí es verificar si se han implementado las medidas necesarias en cada uno de los niveles de protección que debe haber en una instalación, ¿no? El enfoque básicamente lo que busca es contar con múltiples capas de defensa, ya sean físicas, ¿no? Barreras físicas como barreras administrativas, o controles más bien administrativos, de manera que se pueda, si falla algo, pues bueno, se pueda contener o mitigar el riesgo, ¿no? Durante la evaluación se deben identificar las funciones de seguridad, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de seguridad eh, que se deben garantizar? ¿Qué situaciones podrían poner en riesgo esas funciones de seguridad? ¿Qué tipos de eventos podrían dar lugar a incidentes o accidentes? Y luego, ¿qué defensas existentes podrían evitar que esas situaciones ocurran? Por último, bueno, ¿qué medidas se toman para poder reducir el impacto, ¿no? Si alguna de esas funciones de seguridad falla. Este, Bien, el requisito 14, eh, que nos habla del alcance del análisis de seguridad, este, lo que nos dice, bueno, en todas las etapas operacionales y también y podría darse también en la post-operacional, hay que hacer un análisis de seguridad en el que se tengan en cuenta las consecuencias radiológicas derivadas de simplemente, digamos, de las condiciones de operación normal y las frecuencias y consecuencias asociadas a los incidentes previstos y a los posibles accidentes que, digamos, sean inesperados. Acá hay que ser, digamos, nuevamente hay que ser consistente con un enfoque diferenciado y evaluar todas las incertidumbres que están asociadas al análisis no realizado. Como ya mencionó Cruz, en el requisito 15 se habla de que esta evaluación de seguridad debe hacerse con un enfoque tanto determinista como probabilista. Este, digamos, son complementarios, ¿no? En este caso, bueno, y nos permite tomar decisiones, ¿no? Que están más fundamentadas de alguna forma, ¿no? Entonces, el enfoque determinista se basa básicamente en aplicar reglas muy conservadoras, es evaluar escenarios posibles, calcular dosis, las consecuencias y compararlas directamente con los límites que están establecidos por normativa. En este caso es una forma de asegurarse que, bueno, que no se superen básicamente las dosis permitidas, ¿no? Y por otro lado, el enfoque probabilista lo que busca es identificar y analizar todos aquellos factores que pueden contribuir al riesgo en general de una instalación o de actividad. Con esto, lo que buscamos es priorizar aspectos que requieren eh, atención, digamos, comparando esos riesgos con los criterios de seguridad previamente definidos. Ambos enfoques deben aplicarse en función del tipo y la magnitud del riesgo, como mencionamos antes, ¿no? Que es justamente ese enfoque diferenciado. En cuanto a los criterios para jugar la seguridad, bueno, se definirán criterios de evaluación para juzgarla, y deberán ser comparados con criterios definidos. Típicamente los criterios pueden encontrarse en las normas, en las regulaciones, etcétera. Cruz. En cuanto al requisito 17, que habla del análisis de incertidumbre y sensibilidad, lo que nos dice es que siempre debe haber un análisis de incertidumbre, propiamente dicho, con predicciones de las circunstancias que prevalezcan, pues bueno, en las fases operacionales, ¿no? de la instalación o de la actividad. Hay que identificar de dónde provienen las incertidumbres, determinar su naturaleza y magnitud, reflejarlo esto claramente en el análisis de seguridad. Y bueno, para esto se pueden usar métodos cuantitativos, cálculo estadístico, juicio profesional de expertos, podría ser, bueno, combinando distintas cosas. En resumen, lo que trata es de hacer un análisis
no es un análisis ideal, sino que busca demostrar que los resultados, bueno, que siguen siendo válidos dentro de, que tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Ante un posible fallo o ante un posible desvío de, digamos, de lo que esperamos, si todavía se siguen, la robustez, ¿no? De nuestro sistema, si todavía se sigue manteniendo dentro dentro de lo que establecimos, ¿no? El requisito 18 que nos habla de la utilización de códigos informáticos, bueno, lo que dice es básicamente comprobar que el código, ¿no? Se implementa correctamente. Hablamos de un modelo matemático, ¿no? O modelo teórico podría ser que se quiere usar. Luego que esté validado ese modelo matemático y que, bueno, que se ajuste bien a la realidad. Y bueno, lo que se puede hacer es eso, comparar con datos reales, ¿no? O experimentales. Y quienes usen estos códigos, pues bueno, estos programas tienen que tener, bueno, la experiencia y los conocimientos adecuados para aplicarlo correctamente, ¿no? El requisito 19 nos habla del empleo de datos de la experiencia operacional. Bueno, si es posible y tenemos toda una base de datos de experiencias previas, pues bueno, eso habrá que incorporarlo a la evaluación de seguridad. Este, eh, básicamente sería eso, ¿no? La experiencia operacional previa, habría que incluirla dentro de nuestra evaluación de seguridad. En cuanto al requisito 20, que tiene que ver, bueno, con la documentación, este, bueno, el informe de seguridad lo que va a incluir, ¿no? Básicamente son los resultados del proceso de toda la evaluación de seguridad y como mínimo debe contener, bueno, todo lo relativo al diseño de la instalación, los procedimientos de operación y los criterios de aceptación que hayamos establecido. Bueno, el desarrollo y justificación de los posibles escenarios. El análisis de seguridad debe incluir, como ya mencionamos, un análisis determinista o de probabilista, evaluar los resultados. Debemos compararlos con ciertos criterios de aceptación y, bueno, debe incluir también unas conclusiones sobre si se acepta o no ese nivel de seguridad si se identificaron las mejoras necesarias y las mejoras adicionales posibles, ¿no? En cuanto a, bueno, el requisito 21 nos habla de la verificación independiente, nos dice que, bueno, el operador, ¿no? El que busca, el que pide la licencia, no solo es el que evalúa, que hace la evaluación de seguridad, digamos, y el responsable de realizarla, sino que, bueno, tiene que buscar a un mecanismo u otra entidad, otra persona para que haga una evaluación de manera independiente. Bueno, el objetivo sería eh, determinar si esa evaluación de seguridad se ha llevado de manera aceptable. Es un requisito muy relevante, sobre todo porque muchas veces la evaluación de seguridad la puede hacer una persona externa, y a lo mejor no tiene, bueno, evidentemente toda esa parte que tiene que ver con la propia organización, ¿no? Los mecanismos internos, ese conocimiento, y entonces en ese caso sí es muy relevante hacer una verificación independiente. El requisito 22 nos habla de la gestión. Bueno, así, grosso modo es planificar, organizar, aplicar y auditar y revisar todos los procesos de producción de la evaluación de seguridad. En cuanto al requisito 23, que es el empleo de la evaluación de seguridad, bueno, ¿para qué se van a emplear o para qué se va a usar esta evaluación de seguridad? Es, bueno, para especificar el programa de mantenimiento, de vigilancia, de inspección, los procedimientos que deben instaurarse para que todas las actividades operacionales, digamos, todas las actividades operacionales relacionadas con la seguridad, poder responder a incidentes y accidentes operacionales previstos, especificar la competencia necesaria del personal, en esa actividad o de la instalación, adoptar las decisiones dentro del enfoque graduado e informado sobre el riesgo y, bueno, justificar, en este caso, ante el órgano regulador, que se ha alcanzado ese nivel de seguridad, ¿no? Y finalmente, en cuanto el último requisito, que es el mantenimiento de la evaluación de seguridad, lo que nos viene a decir es que esa evaluación de seguridad tiene que actualizarse. O sea, hacemos una evaluación de seguridad, tiene que actualizarse si ha habido cambios, ¿no? Y si sigue siendo válido, ¿no? Las instalaciones cambian,
obviamente, todo el tiempo, a lo largo de su vida, y bueno, eso tiene que estar de alguna manera evaluado, ¿no? Evaluar la evaluación de seguridad, básicamente. Bueno, lo que decía ahí, ¿no? Debe revisarse, actualizarse periódicamente, se puede establecer con unos intervalos predefinidos. Bueno, que tenga en cuenta justamente cambios que pueden ser de la regulación. La autoridad reguladora puede cambiar su norma o algún otro criterio. En los conocimientos también, bueno, los conocimientos, todo esto avanza, pueden haber cambios también sustanciales. Y bueno, cualquier cambio en los modelos o en los datos de entrada que pusimos en nuestra evaluación de seguridad, si cambian, pues hay que hay que ver la pertinencia de la evaluación de seguridad, ¿no? Bueno, gracias. Si hay alguna pregunta, Cruz, si quieres ¿Alguna añadir algo más. pregunta? Excelente, Henry. Excelente. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Déjame revisar el chat. No, no hay nada. No hay nada. No. Bueno, ha sido hoy un tema bastante teórico, ¿no? Introductorio de las bases sobre las que se sustenta la evaluación de seguridad. Eh, en la próxima clase vamos ya a entrar en el proceso sí mismo de la evaluación de seguridad. La haremos el próximo martes y bueno, ya un poco entraremos más en materia en cada uno de las partes de la evaluación de seguridad. Hay que decir que el proceso como tal es análogo para cualquier tipo de instalación o actividad. Por eso este curso se puede dar de conjunto tanto para instalaciones médicas como industriales, porque el proceso en general es el mismo, sigue la misma lógica, pero lógicamente los modelos que se usan para los análisis de seguridad, los cálculos de dosis y eso, son muy específicos para cada una de las prácticas. Incluso el de medicina nuclear es diferente al de radioterapia, es diferente al que se usa en gammagrafía industrial y así sucesivamente. Por lo cual, también en determinado momento vamos a hablar de esos modelos que se usan en cada una de las prácticas. No sé si no hay ninguna otra pregunta, pues entonces les deseamos que descansen. Henry, que va para el juego de fútbol, que llegue a tiempo y que disfrute el partido. Corazón dividido ahí entre Uruguay y Venezuela, pero bueno, muy bien. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Bueno, gracias, gente. Nos Gracias, vemos. buenas noches. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.